El hombre en la mesa 7, Gideon Price, valía más que todo el bloque de la ciudad y trataba al mundo como si fuera su dueño. Para él, la camarera era solo parte del mobiliario, una sirvienta sin nombre ni rostro que apenas registraba. Veía su uniforme sencillo y sus ojos cansados, y asumía que no tenía educación, otro alma atrapada en un trabajo sin salida. Estaba a punto de cerrar el trato más grande de su vida con inversores de todo el mundo. Pero cuando su costoso traductor titubeó y el acuerdo de $1.000 millones comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos, fue la camarera invisible quien salió de las sombras. Y con 7 idiomas perfectos, no solo salvó su trato. Desmanteló todo su mundo. El tintineo de la plata sobre la porcelana era el ritmo base de la vida de Gideon Price. Era el sonido del poder, el ruido ambiental de los acuerdos que se cerraban en susurros sobre filetes de $500. Esa noche, ese sonido emanaba de Aurelia, un restaurante tan exclusivo que su nombre solo se susurraba entre la élite de la ciudad. Gideon estaba sentado en su mesa habitual en la esquina, un trono de cuero lujoso desde el cual inspeccionaba su reino de finanzas e influencia. Su traje era un Tom Ford a medida, su reloj un Patek Philippe que costaba más que una casa promedio en Estados Unidos, y su paciencia, como siempre, era fina como una navaja. Estaba esperando a sus asociados, pero su mirada seguía atrapada en una de las camareras. Su placa de identificación, que entrecerró los ojos para leer, decía a Anna. Ella se movía con una economía de movimiento que era casi inquietante. No había energía desperdiciada, ni pasos torpes ni gestos vacilantes. Mientras otros camareros revoloteaban con una energía nerviosa, ella se deslizaba por el caos controlado con una gracia serena, casi desapegada. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, y su rostro, aunque bonito de una manera clásica, estaba desprovisto de maquillaje y expresión. Para Gideon, era un espécimen de desesperación silenciosa. Había visto a miles como ella. Mujeres que probablemente alcanzaron su punto máximo en la secundaria, tal vez tomaron un semestre en un colegio comunitario antes de que la vida se interpusiera. Y ahora estaban resignadas a una vida de traer cosas para hombres como él. Calculó mentalmente su salario por hora, añadió un porcentaje generoso de propina y se burló internamente. Una semana de sus ingresos no cubriría ni la botella de Chateau Margaux que estaba a punto de pedir. La descartó de sus pensamientos con la misma facilidad con la que apartaría una mosca. Anna Kovács sentía los ojos de Gideon Price sobre ella, pero no dio ninguna señal. Había perfeccionado hace mucho el arte de ser invisible. Era un mecanismo de supervivencia. En un lugar como Aurelia, eras depredador o presa, y la única manera de evitar serlo era convertirse en parte del paisaje. Sabía quién era él, por supuesto. Cualquiera que siguiera el pulso de la ciudad conocía a Gideon Price, el titán tecnológico cuya empresa, Price Dynamics, había devorado competidores con la brutal eficiencia de un tiburón. Ella había leído sobre él, no en columnas de chismes, sino en el Financial Times y el Wall Street Journal. Conocía los nombres de los miembros de su junta, el valor de sus acciones y las estrategias implacables que había empleado para construir su imperio. Sabía, por ejemplo, que su éxito aparentemente sin esfuerzo estaba construido sobre una base de adquisiciones apalancadas y tomas hostiles que habían dejado un rastro de empresas destrozadas y vidas arruinadas. Era un creador de riqueza, sí, pero también un destructor de legados. Mientras rellenaba su vaso de agua, con movimientos fluidos y silenciosos, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Ella vio en su mirada una arrogancia casual y despectiva. Él no vio nada en la de ella. Así lo quería ella. Su jefe, un hombre perpetuamente estresado llamado Gerard, la valoraba por su imperturbabilidad. Anna, eres una roca, solía decir. Manejas a los tiburones mejor que nadie. No tenía idea de cuán cierto era eso. Gerard no sabía que ella podía calcular mentalmente conversiones de divisas más rápido que su software de contabilidad o que leía análisis geopolíticos por diversión.
No sabía que el leve acento que ella cuidadosamente suprimía no era de un solo país, sino el eco de varios. Para él, ella era solo su camarera más confiable. Llegaron los invitados de Gideon. 2 ejecutivos junior, ambos nerviosos y ansiosos por complacer. Señor Price, el tráfico fue una pesadilla, tartamudeó uno de ellos, un joven llamado Peterson. Gideon no levantó la vista de su teléfono. Anticípate a las pesadillas, Peterson. Para eso te pago. El hombre se estremeció como si lo hubieran golpeado. Anna, parada junto a una estación de servicio cercana, sintió un familiar pinchazo de algo frío y duro en su pecho. Era la misma marca de crueldad casual que había visto derribar a hombres mucho mayores que Peterson. Recordó a su padre, un hombre orgulloso y brillante reducido a una cáscara por las maquinaciones de hombres como Gideon Price. Reprimió el recuerdo, encerrándolo en la bóveda donde guardaba su pasado. Las emociones eran un lastre que no podía permitirse. El prospecto para la fusión de Tokio está en tu tableta, ofreció tímidamente el otro ejecutivo, Kent. Lo he leído, cortó Gideon, finalmente guardando su teléfono. Es descuidado. La evaluación de riesgos para la fluctuación del yen es de aficionado. Arréglalo. Hizo un gesto impaciente con los dedos para llamar a Anna. Tendremos el menú prestigio y una botella del Margaux del 96. Una excelente elección, señor, dijo Anna, su voz un monótono plácido. No lo miró, su enfoque completamente en su libreta. Podía sentir su mirada analizándola, categorizándola y encontrándola insuficiente. Era una sensación a la que se había acostumbrado, una capa de subestimación que se había convertido en su armadura más efectiva. Durante la siguiente hora, lo sirvió con una precisión impecable. Presentó el vino decantado con la mano firme de un cirujano y lo sirvió sin derramar una sola gota. Describió cada plato del elaborado menú de degustación con un profesionalismo desapegado que no traicionaba ni un ápice de los complejos pensamientos que giraban en su mente. Escuchó mientras Gideon alternaba entre reprender e ignorar a sus subordinados, diseccionando su trabajo, su ambición y su propio carácter. Estaba afilando sus dientes con ellos y ellos lo permitían. Mientras recogía los platos de postre, escuchó a Peterson decir, Señor, sobre la cumbre multinacional de la próxima semana, sobre los traductores. Gideon agitó una mano despectiva. La agencia lo está manejando. Necesito una comunicación impecable. Este trato con el consorcio lo es todo. Estamos hablando de manufactura japonesa, ingeniería alemana y capital saudí. No hay margen para errores. Por supuesto, señor, intervino Kent. Solo que las sutilezas culturales son muy específicas. Madame Dubois es notoriamente particular con las formalidades, y el jeque Al-Ahmad. No estoy pagando a un equipo de traductores para que se dejen desconcertar por sutilezas culturales, interrumpió Gideon, su voz impregnada de acero. Los estoy pagando para que sean conductos invisibles de mi voluntad. ¿Está claro? Sí, señor Price. Anna se retiró a la cocina, las palabras resonando en sus oídos. Conductos invisibles de mi voluntad. Eso era lo que él pensaba de las personas. Herramientas, instrumentos. Tomó una respiración profunda, el calor y el clamor de la cocina en fuerte contraste con el aire frío y rarefacto del comedor. Colocó los platos sucios en el estante, sus movimientos metódicos. Ella era un conducto, de acuerdo, pero tenía una voluntad propia, y en lo profundo de su ser, enterrada bajo años de humildad forzada, comenzaba a agitarse. La cumbre de la que hablaba estaba a 3 días, y Anna tenía el presentimiento de que sería un día de ajuste de cuentas. La sala de juntas privada en la sede de Price Dynamics era un monumento al poder corporativo. Una sola losa de obsidiana pulida servía como mesa, reflejando la vista panorámica del horizonte de Nueva York. El aire estaba cargado de tensión y el sutil aroma competitivo de colonias caras. En la cabecera de la mesa estaba sentado Gideon Price, luciendo cada centímetro como el emperador moderno.
Alrededor de él estaban las figuras que decidirían el destino de su próxima gran empresa. Estaba el señor Kenji Tanaka de Tokio, un hombre cuya conducta tranquila escondía una mente de agudeza legendaria. A su lado estaba Wolfgang Schmidt, el robusto y directo jefe de una firma de ingeniería alemana y su consejo legal. Frente a ellos estaba Madame Geneviève Dubois, una inversora parisina cuya elegancia solo era igualada por su feroz estilo de negociación. Y finalmente, estaba el jeque Khaled Al-Ahmad, un financiero saudí cuya delegación se comunicaba casi exclusivamente en árabe. El trato era una asociación multibillonaria y compleja para crear una nueva red logística global. Era la obra maestra de Gideon, y ya se estaba desmoronando. El problema era la traducción. El traductor principal, un hombre llamado Jeffrey, contratado de una agencia de primer nivel, estaba sudando a través de su traje. Había tropezado con un término técnico en alemán, ganándose una mueca de R. Smith. Su intento de honoríficos japoneses había sido torpe, causando un apenas perceptible endurecimiento alrededor de los ojos del señor Tanaka. Señor Price, dijo Madame Dubois, su francés nítido y cortante. Su propuesta menciona una asignación dinámica de activos. Pero la traducción de su traductor al francés sugiere, digamos, un juego financiero voluble. Confío en que no sea su intención. La mandíbula de Gideon estaba tan apretada que un músculo palpitaba en su mejilla. Jeffrey, dijo, su voz peligrosamente baja. Aclarar. Jeffrey palideció. Mis disculpas, madame. Lo que el señor Price quiere decir es una metodología receptiva, fluida para el capital. Estaba flaqueando. El intérprete francés del equipo de Madame Dubois simplemente negó con la cabeza con una mirada de lástima. El trato dependía de la precisión, de la confianza, y cada palabra mal traducida era una grieta en la fundación. La delegación alemana comenzó una acalorada conversación paralela, sus palabras un torrente de consonantes guturales que Jeffrey ni siquiera podía empezar a interceptar. El asesor del jeque Al-Ahmad se inclinó y murmuró algo en árabe, y la expresión benévola del jeque se endureció en una máscara de profundo escepticismo. Gideon sintió una rabia primal creciendo en sus entrañas. Lo estaban haciendo parecer un tonto. Estaba perdiendo el control. Todo su imperio estaba construido sobre el control. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Un equipo de catering de Aurelia, que había sido contratado para el evento, comenzó a servir café y refrigerios, y liderándolos estaba Anna Kovács. Gideon apenas la registró. Era solo otra parte del fondo, otro uniforme. Estaba demasiado consumido por el desastre que se desarrollaba en su mesa. R. Smith, frustrado, finalmente golpeó la palma de su mano contra la mesa. Habló en un alemán rápido y enojado, declarando la situación inaceptable y cuestionando cómo podían confiar en la ejecución si ni siquiera podían manejar la traducción. Jeffrey miró a Gideon con ojos de pánico. Está molesto por los aspectos técnicos, señor. Este fue el colmo. Pero antes de que Gideon pudiera estallar, una voz calma y clara cortó la tensión. Dice que las especificaciones técnicas son el núcleo del acuerdo, dijo la voz en un alemán perfecto y sin acento antes de cambiar al inglés. Y si su equipo no puede comunicarlas con precisión, duda de la capacidad de su empresa para ejecutar un proyecto tan complejo. Un silencio atónito cayó sobre la sala, cada cabeza se volvió hacia la fuente de la voz. Era Anna. Estaba junto al servicio de café, con una jarra de plata aún en la mano, su expresión tan plácida como siempre. R. Smith la miró fijamente, sus espesas cejas levantadas de asombro. Respondió en alemán, una pregunta compleja sobre las relaciones de engranajes propietarios en el diseño de motor propuesto. Sin perder el ritmo, Anna respondió en alemán, su vocabulario técnico y preciso. Luego giró la cabeza ligeramente. R. Smith está pidiendo una aclaración sobre la relación de torque a peso especificada en el apéndice C, página 12, tradujo para Gideon, su inglés nítido y claro.
Cree que las cifras podrían no tener en cuenta el estrés bajo condiciones árticas, un mercado potencial para la nueva flota. Gideon estaba sin palabras. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. La camarera silenciosa e invisible, estaba debatiendo con fluidez especificaciones de ingeniería alemana. Antes de que alguien pudiera recuperarse, Madame Dubois, intrigada, decidió probarla, preguntando en francés sobre el estilo de gobernanza americano en la propuesta y cómo se integraría con la supervisión europea. Ana la miró directamente, traduciendo la pregunta impecablemente antes de responder a Madame Dubois en un francés perfecto, sugiriendo un comité de supervisión conjunto con igual poder de veto en asuntos regulatorios. Los labios perfectamente pintados de Madame Dubois se curvaron en una lenta y genuina sonrisa. Asintió, impresionada. Una sugerencia sensata. Ahora el señor Tanaka, que había estado observando todo el intercambio con una intensidad de halcón, habló. Su japonés era formal, lleno de cortesía que enmascaraba una pregunta afilada sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Ana se volvió hacia él, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto perfecto y respondió en japonés fluido. Explicó los sistemas redundantes y las estrategias de mitigación descritas en la segunda mitad del prospecto, a las que claramente no había sido guiado por el incompetente Jeffrey. Luego tradujo el intercambio para la mesa. Finalmente, el jeque Al-Ahmad habló, un largo flujo de árabe dirigido a su asesor, pero claramente destinado a la sala. Ana escuchó pacientemente. Cuando terminó, se volvió hacia Gideon. El jeque señala que, aunque las proyecciones financieras son sólidas, la propuesta carece de un marco para un fondo benéfico o fideicomiso, explicó. Sugiere que dedicar un pequeño porcentaje de las ganancias a un fideicomiso centrado en educación e infraestructura en las regiones atendidas por la nueva red no solo sería un gesto de buena voluntad, sino que también crearía estabilidad a largo plazo y aceptación comunitaria. La sala estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad fuera de la ventana. Jeffrey, el traductor, parecía querer que el suelo lo tragara entero. Los ejecutivos de Gideon, Peterson y Kent, estaban mirando con la boca abierta. Las delegaciones extranjeras ya no miraban a Gideon. Todas miraban a la camarera. En el espacio de 5 minutos, no solo había traducido 7 idiomas, alemán, inglés, francés, japonés y árabe, junto con el español y ruso susurrados de conversaciones secundarias que también había captado. También había demostrado un profundo entendimiento de ingeniería, gobernanza corporativa, logística de la cadena de suministro y finanzas islámicas. No había sido solo un conducto. Había sido un estratega. Rompiendo el hechizo, colocó la última taza de café en la mesa, recogió su bandeja vacía y dio un leve, casi imperceptible asentimiento. ¿Algo más, señor Price?, preguntó, su voz una vez más el monótono tranquilo y profesional de una sirvienta. Gideon no pudo encontrar su voz. Solo la miró fijamente, su mundo inclinado sobre su eje. La mujer que había descartado como una don nadie sin educación, una pieza del mobiliario, acababa de salvar Single and Deadly el trato más importante de su carrera, y lo había hecho sin sudar, sin una sola nota, sin un momento de vacilación. Había pensado que él era el tiburón en esa sala. Estaba equivocado. Había estado nadando junto a un leviatán y ni siquiera lo había sabido. El desenlace inmediato fue un torbellino de conciliación y entusiasmo renovado. La tensión en la sala se había evaporado, reemplazada por una palpable sensación de emoción. Los tratos que habían estado al borde del colapso ahora se discutían con vigor, todos facilitados por la mujer silenciosa que había materializado desde el fondo. Gideon, recuperando algo de compostura, le pidió que se quedara. Despidió al desacreditado Jeffrey con un movimiento de muñeca. Tu nombre, le dijo, su voz no era una pregunta, sino una exigencia. Anna Kovács, respondió ella, su mirada nivelada. Quédate, repitió. Traduce. Te pagaré 10 veces lo que la agencia cobró por él.
Mis tareas con el servicio de Catherine han terminado, señor, si me disculpa, dijo cortésmente, girando para irse. Espera. La orden fue más aguda esta vez, impregnada de su antigua autoridad, pero ahora se sentía hueca. Eso no es una solicitud. Te necesito. Ana se detuvo en la puerta. No estoy en alquiler, señor Price. Y con eso, se fue, dejando atrás una sala llena de personas poderosas y un multimillonario completamente atónito. La mente de Gideon corría. Era imposible. Nadie se alejaba de él. Nadie rechazaba ese tipo de dinero. ¿Quién era ella? El misterio de ella era más convincente que cualquier trato de negocios. La mujer era una contradicción ambulante. Un uniforme de camarera con la mente de un diplomático. La postura de una sirvienta con el intelecto de un erudito. El resto del día se pasó cerrando acuerdos preliminares. Las delegaciones extranjeras fueron más que cooperativas, a menudo dirigiendo sus preguntas a través de Gideon hacia el recuerdo de la mujer que las había entendido tan perfectamente. El trato se salvó, pero la victoria de Gideon se sentía extrañamente vacía. Había ganado, pero había sido un espectador en su propio triunfo. En el momento en que el último ejecutivo se fue, Gideon activó su intercomunicador. Frank, mi oficina ahora. Frank Miller era el jefe de seguridad personal de Gideon, un exagente del FBI con la tenacidad de un bulldog y una lealtad inquebrantable que Gideon pagaba una fortuna por mantener. Era un hombre que encontraba cosas. Señor, dijo Frank, entrando en la oficina. Era un hombre ancho, de cabello gris, que se movía con un propósito silencioso. Necesito que encuentres a alguien, dijo Gideon, paseando frente a la ventana, no encontrarlos físicamente. Necesito saber quiénes son, todo sobre ellos. Le dio a Frank el nombre de Anna Kovach. Describió los eventos del día, su voz una mezcla de asombro y frustración. Habla al menos 7 idiomas. Entiende esquemas de ingeniería y leyes de finanzas internacionales. Y trabaja como camarera en Aurelia. Nada de esto tiene sentido. Investiga. Quiero saber dónde nació, dónde fue a la escuela, qué desayunó. Quiero saber por qué se esconde a plena vista. Entendido, señor, dijo Frank, su expresión ilegible. La búsqueda comenzó y, por primera vez en su larga carrera, Frank Miller se topó con un muro de ladrillos. El nombre Anna Kovach arrojaba casi nada. Tenía un número de seguridad social emitido hace 5 años. Tenía un historial de alquiler en un edificio de apartamentos modesto y anodino en Queens. Pagaba sus facturas a tiempo en efectivo. No tenía tarjetas de crédito, ni licencia de conducir, ni huella en redes sociales. Su historial laboral comenzaba y terminaba con Aurelia. Antes de eso, según los registros digitales de los Estados Unidos, Anna Kovach no existía. Es un fantasma, informó Frank a Gideon 2 días después. El perfil es limpio, demasiado limpio. Es el tipo de identidad estéril que alguien crea cuando huye de algo. Tal vez protección de testigos o algo menos oficial. Un fantasma que habla 7 idiomas, musitó Gideon, mirando la ciudad. El rompecabezas lo consumía. No, no un fantasma. Alguien que quiere serlo. Sigue buscando, Frank. Busca registros de inmigración, cambios de nombre. Revisa bases de datos internacionales. Alguien con ese nivel de educación debe haber dejado un rastro en alguna parte, una universidad, una beca. Frank asintió. Ya he comenzado a cruzar referencias de prodigios lingüísticos y registros académicos de las principales universidades europeas de la última década. Es una aguja en un pajar. Encuentra la aguja, Frank. Mientras Frank cazaba en el éter digital, Gideon se encontró incapaz de mantenerse alejado. La noche siguiente fue a Aurelia, no para una reunión, sino solo. Se sentó en una mesa pequeña en una sección menos conspicua y la observó. Ella era exactamente como había sido antes, serena, eficiente,
invisible. Tomó su pedido sin un atisbo de reconocimiento, su profesionalismo, un escudo perfecto e impenetrable. El trato fue un éxito, dijo él, intentando romper el muro. Gracias a ti. Me alegra que fuera un resultado satisfactorio, señor, respondió ella, su voz neutral. ¿Tomará vino esta noche? Era exasperante. Él era Gideon Price. La gente se desvivía por estar en su órbita. Pero esta mujer lo trataba con la indiferencia cortés que le daría a cualquier otro cliente. Sintió una sensación desconocida, impotencia. Una semana después, Frank entró en su oficina, con una sola carpeta de Manila en la mano. Parecía sombrío. ¿Encontraste algo?, dijo Gideon, sentándose derecho. Una aguja, confirmó Frank, colocando la carpeta en el escritorio de obsidiana. Estaba enterrada profundamente. Archivos de Interpol cruzados con registros académicos sellados de la Universidad de Oxford. Gideon abrió la carpeta. Dentro había una fotografía de una mujer más joven. Su rostro más brillante, más abierto, pero inconfundiblemente la misma persona. Su nombre, sin embargo, era diferente. Anastasia Kovach. Debajo de la foto había un resumen. Hija de Dmitry Kovach, el CEO de Kovach Capital, un banco de inversión europeo que alguna vez fue poderoso, Anastasia había sido una estudiante estrella en Oxford, inscrita en un prestigioso programa de filosofía, política y economía con un enfoque en idiomas modernos. Se decía que hablaba 8 idiomas con fluidez a los 20 años. Luego, hace 6 años, había desaparecido. Abandonó la universidad, su expediente fue sellado y todos los rastros públicos de ella dejaron de existir. La carpeta también contenía una línea de tiempo, y esta era la parte que hizo que la sangre se le drenara del rostro a Gideon. Hace 6 años, Anastasia Kovach desapareció de Oxford. ¿Y qué pasó hace 6 años? Gideon no necesitaba leer el archivo para saberlo. Lo recordaba claramente. Fue una de sus primeras adquisiciones agresivas importantes. Price Dynamics, entonces un depredador en ascenso en el mercado, había iniciado una toma hostil de un rival europeo en dificultades para asegurar el apalancamiento necesario para la toma. Habían apuntado y desmantelado sistemáticamente al principal prestamista del rival. El prestamista era Kovach Capital. Recordaba los comunicados de prensa, las jugadas de mercado implacables, la venta en corto que había paralizado las acciones del banco. Para él, había sido una maniobra brillante, un golpe maestro de guerra corporativa. Nunca había considerado a las personas detrás del nombre. Dmitry Kovach, el CEO, había quedado arruinado. El banco colapsó, llevándose consigo la fortuna y la reputación de la familia. Los informes de noticias de la época mencionaban su muerte por un ataque al corazón repentino solo meses después, ampliamente atribuido al estrés y la deshonra. Gideon se recostó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. La sala se sentía fría. El fantasma en su sistema no era un misterio aleatorio. Era una consecuencia. La camarera sin educación a la que había despreciado era la heredera de un imperio que él había ayudado personalmente a aniquilar. Su pobreza, su uniforme, su vida de servidumbre silenciosa. No era una cuestión de azar. Era un resultado directo de su ambición. Miró la foto de la joven sonriente en Oxford, luego pensó en la mujer reservada y sin expresión en Aurelia. Él había hecho eso. Había extinguido esa luz. Un nuevo detalle en el archivo llamó su atención. Una figura clave en la toma, un hombre dentro de Kovach Capital, que supuestamente había proporcionado información crucial al equipo de adquisición de Price Dynamics. Era una estrella en ascenso en la oficina de Londres del banco. Un hombre que había sido recompensado generosamente por su traición con un puesto senior en otra firma antes de, años después, encontrar su camino hacia un asiento en la junta de Price Dynamics. Su nombre era Robert Monroe.
El mismo Robert Monroe, que ahora era un miembro confiable de la Junta de Gideon, el hombre que había sido tan vocalmente favorable a las tácticas implacables de Gideon en aquel entonces. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Anna no solo estaba escondiéndose del mundo. Estaba escondiéndose de un pasado que él había creado. Y ahora, un hombre que había traicionado a su familia estaba sentado en su propia junta de directores. El leviatán que había descubierto no solo estaba nadando junto a él. Había estado nadando en los escombros de su vida todo el tiempo. El conocimiento se enconó en Gideon como un veneno. Cada rascacielos que veía parecía burlarse de él, un testimonio de un imperio construido sobre los escombros de otros. La crueldad casual que siempre había visto como una herramienta necesaria de liderazgo ahora se sentía como una mancha vulgar en su carácter. Él, Gideon Price, el maestro del universo, no había sido más que un instrumento contundente en una tragedia que ni siquiera se había molestado en notar. Sabía que no podía acercarse a ella en el restaurante nuevamente. Esta no era una conversación para tener sobre un mantel de lino. Hizo que Frank encontrara su dirección, el edificio anodino en Queens que había descartado anteriormente. Una noche, después de la hora pico de la cena, condujo él mismo hasta allí, dejando su Maybach con chofer en el garaje. Sentía la necesidad de abordar esto a pie, como hombre, no como símbolo. El pasillo del edificio olía a cocina rancia y desinfectante. Era un mundo completamente diferente al aire rarefacto al que estaba acostumbrado. Subió 4 tramos de escaleras y tocó la puerta del apartamento 4B. La puerta se abrió unos momentos después. Anna estaba allí, aún con su uniforme blanco y negro, luciendo agotada. Cuando lo vio, su rostro no registró sorpresa, sino una profunda y cansada resignación. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años. Señor Price, dijo, su voz plana. Esto es altamente inapropiado. Lo sé, dijo él, su propia voz sonando extraña, despojada de su confianza habitual. ¿Puedo pasar, por favor? Ella dudó por un largo momento, sus ojos escudriñando su rostro. Lo que sea que vio allí, culpa, incertidumbre, una grieta en la fachada de mármol, la hizo apartarse. Su apartamento era pequeño, espartano, pero impecablemente limpio. Los libros eran su única decoración, apilados en cada superficie disponible. Estaban en ruso, alemán, chino, árabe. Una copia gastada de las Meditaciones de Marco Aurelio yacía en una pequeña mesa de café marcada. No había fotografías, ni baratijas personales. Era el espacio transitorio de alguien preparado para irse en cualquier momento. En una pequeña mesa cerca de la ventana había un jarrón con una sola orquídea blanca fresca. Un pequeño toque desafiante de elegancia en la austera habitación. Sé quién eres, comenzó él, parado torpemente en el centro de la sala. Anastasia. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Ella se estremeció visiblemente, un destello de dolor cruzando sus rasgos antes de que la máscara de neutralidad volviera a su lugar. Esa persona ya no existe, dijo suavemente, girando para enfrentarlo completamente. Tú, de entre todas las personas, deberías saberlo. La acusación fue pronunciada suavemente, pero lo golpeó como un golpe físico. Yo, no lo sabía, tartamudeó. Sobre ti, tu padre. Para mí, Kovach Capital era solo un nombre en un balance, un objetivo. Era negocio. Una sonrisa amarga y sin humor tocó sus labios. Un balance. Eso fue el trabajo de toda la vida de mi padre para ti, su legado. Él te admiraba, sabes, antes del final. Dijo que eras un bárbaro, pero un bárbaro brillante. Pensaba que los negocios eran un juego de estrategia, de intelecto. No se dio cuenta de que estaba en una pelea de cuchillos en un callejón trasero con un hombre que era dueño del callejón. Caminó hacia la ventana, de espaldas a él, su silueta enmarcada contra las lejanas luces centelleantes de Manhattan. Su mundo. Lo perdió todo, continuó, su voz temblando casi imperceptiblemente.
Nuestra casa, su reputación, sus amigos le dieron la espalda. El ataque al corazón que pusieron en su certificado de defunción fue solo una formalidad. Murió de vergüenza. Mi madre, ella se desvaneció. Tuve que abandonar mis estudios para cuidarla. Cuando ella falleció, no quedó nada. El nombre Kovach era veneno. Así que lo enterré. Enterré a Anastasia. Aprendí a ser invisible. Aprendí a sobrevivir. Cada palabra era un clavo en el ataúd del orgullo de Gideon. Él había visto el mundo en términos de ganadores y perdedores. Nunca se había detenido a contar los cuerpos del lado perdedor. Lo siento, dijo. Las palabras se sentían patéticas, inadecuadas. Decir lo siento no cambia nada. Lo sé. Pero lo siento profundamente, dijo ella, girándose desde la ventana. ¿Por qué estás aquí, señor Price? Para aliviar tu conciencia, para ofrecerme dinero de sangre, para hacerte sentir mejor. No, dijo él, sacudiendo la cabeza. Estoy aquí por Robert Monroe. Al mencionar el nombre, una nueva emoción cruzó el rostro de Anna. Un destello de puro odio frío que era más aterrador que cualquier estallido. Sé que trabajó para tu padre, dijo Gideon, continuando. Y sé que fue instrumental en la toma. Nos proporcionó información, debilidades, vulnerabilidades. Traicionó a tu padre para salir adelante. Siempre supe que alguien desde dentro te ayudó, susurró ella, sus manos apretadas en puños a sus lados. Monroe, él era el protegido de mi padre. Solía venir a nuestra casa a cenar. Ahora está en mi junta, dijo Gideon. Y creo que está intentando hacerme lo que me ayudó a hacerle a tu padre. Pequeños actos de sabotaje, filtraciones a la prensa sobre el nuevo trato del consorcio. Está intentando socavarlo. ¿Socavarme a mí? Anna lo miró fijamente, su mente afilada juntando las piezas. La serpiente se come su propia cola. ¡Qué poético! Necesito tu ayuda, dijo Gideon, llegando finalmente al punto. No como traductora, como socia. Conoces el mundo en el que se hacen estos tratos. Conoces a los jugadores europeos mejor que yo. Entiendes la cultura, el lenguaje de las finanzas de una manera que mi gente no. Monroe usó el legado de tu familia para escalar en mi empresa. Ayúdame a exponerlo. Ayúdame a proteger lo que acabamos de construir. Anna soltó una risa aguda e incrédula. ¿Quieres que te ayude? Tú, el hombre que destruyó mi vida, ¿quieres que te ayude a salvar tu imperio del chacal que desataste? No te estoy pidiendo que salves mi imperio, dijo Gideon, su voz cruda con una sinceridad que no había sentido en años. Te estoy pidiendo que me ayudes a obtener justicia para tu padre. Monroe es el verdadero villano en esta historia, Anastasia. Yo fui una fuerza de la naturaleza, un terremoto, una tormenta. Pero él fue el saboteador que debilitó los cimientos para que el edificio cayera. Él es quien personalmente, deliberadamente, traicionó a un hombre que confiaba en él. No dejes que se salga con la suya otra vez. Dio un paso más cerca. Esto no se trata de mi dinero. Se trata de su crimen. Podemos exponerlo juntos. Tú tienes el conocimiento, la historia. Yo tengo los recursos, la plataforma. Podemos darle a la memoria de tu padre la verdad. Ella permaneció en silencio por un largo tiempo, sus ojos escudriñando los de él, buscando engaño. Estaba sopesando el odio ardiente que sentía por Gideon contra el veneno frío y preciso que sentía por Monroe. Trabajar con Gideon era una píldora amarga de tragar. Pero la alternativa, dejar que Monroe tuviera éxito de nuevo, construyendo su propia carrera sobre otra ruina, era impensable. Era una elección entre dos males, pero solo uno ofrecía la posibilidad de retribución. No seré tu empleada, dijo finalmente, su voz dura como un diamante. Y esto no será sobre salvar tu empresa. De acuerdo, dijo Gideon sin dudar.
Quiero acceso a todo. Todos los archivos relacionados con la adquisición de Kovacs Capital, todas las comunicaciones de Monroe, todo. Hecho. Y cuando termine, dijo ella, sus ojos fijos en los de él, crearemos una fundación en el nombre de mi padre, una real, financiada por Price Dynamics. Un fideicomiso educativo para estudiantes de Derecho y Finanzas Internacionales, el tipo de personas honorables con las que él deseaba hacer negocios. Gideon vio el camino que ella estaba trazando. No se trataba solo de venganza. Se trataba de restauración, de reconstruir un legado no de riqueza, sino de principios. Era un objetivo mucho mejor que los suyos propios. Por mi honor, dijo Gideon Price. Un destello de un nuevo entendimiento pasó entre ellos. Ya no eran un multimillonario y una camarera. Eran dos fantasmas perseguidos por el mismo hombre. Y acababan de formar una alianza. El juego estaba en marcha, y por primera vez, Gideon Price no estaba jugando por dinero. Estaba jugando por redención. La suite corporativa que Gideon había asignado a Anna era menos una oficina y más un centro de comando con vistas a la ciudad desde el piso 72. Era un espacio de lujo minimalista, todo vidrio, acero y cuero gris apagado, diseñado para hacer sentir a una persona en la cima del mundo. Para Anna, era simplemente una caja estéril y funcional. Había empujado los costosos muebles de diseño al perímetro, creando un amplio espacio abierto en el centro, donde había instalado una serie de monitores y pizarras blancas. La jaula dorada se había convertido en su sala de guerra, y ella la comandaba con la intensidad silenciosa de un gran maestro estudiando un tablero de ajedrez. Desaparecieron el moño severo de la camarera y el uniforme monótono. Ahora vestía una ropa de negocio simple y elegante que le quedaba como una segunda piel. Sin embargo, se movía con la misma energía contenida, la misma quietud inquietante. El personal que al principio había susurrado sobre la misteriosa nueva traductora de Gideon ahora la miraba con una mezcla de miedo y profundo respeto. La veían entrar en las salas de juntas y desmantelar argumentos con unas pocas frases tranquilas y precisas. Veían a Gideon Price, un hombre que no escuchaba a nadie, pendiente de cada palabra suya. Sus noches caían en un ritmo agotador, alimentado por interminables cafeteras de café negro y una alianza tácita y tensa. Juntos se sumergieron en los archivos digitales de Price Dynamics, excavando en los archivos de 6 años de antigüedad de la adquisición de Kovacs Capital. Para Gideon, era un acto de autoflagelación. Observaba los datos pasar, memorandos fríos y despiadados que había aprobado, estrategias agresivas que había defendido. Y por primera vez, los veía no como triunfos del comercio, sino como armas que habían sido apuntadas a una familia. Observaba el rostro de Anna iluminado por el resplandor de la pantalla mientras navegaba por la arquitectura de la ruina de su propia familia. Su expresión permanecía como una máscara de neutralidad, pero él podía ver el espectro del dolor en la tensión de su mandíbula, o en la forma en que sus dedos se detenían por una fracción de segundo sobre el nombre de su padre. Aquí, dijo ella una noche, su voz baja y firme, señalando una sección de código en los registros. Este es el ID de la terminal de Monroe desde la oficina de Londres. Estas transferencias de datos estaban enmascaradas como copias de seguridad rutinarias del sistema, pero no lo son. La dirección IP de destino es un servidor fantasma que fue borrado 1 hora después de cada transferencia. La información que nos pasó, concluyó Gideon, las palabras habiendo a ceniza en su boca. Más que eso, murmuró Anna, entrecerrando los ojos. Cruzó las fechas con datos de mercado del mismo periodo. Mira, 2 días antes de que iniciaras la venta en corto, Monroe ejecutó una operación de derivados compleja a través de una corporación fantasma. Estaba diseñada para fallar, pero estaba asegurada a través de un tercero. La operación aumentó masivamente la exposición al riesgo de Kovacs Capital, haciéndolo parecer inestable. Debilitó las acciones justo lo suficiente para que tu jugada fuera un golpe mortal en lugar de solo una herida. No solo estaba filtrando información.
Estaba saboteando activamente a mi padre desde dentro. No era solo un traidor. Era un incendiario. Gideon miró fijamente la pantalla, una furia fría creciendo dentro de él. Había creído que era el depredador, el que tenía el control. En realidad, había sido un misil guiado apuntado por un hombre que había usado la propia ambición implacable de Gideon como arma para su ganancia personal. Lo está haciendo de nuevo, dijo Gideon, su voz un gruñido bajo. La firma final con el consorcio es en Ginebra en 3 días. Ha estado presionando por una enmienda de última hora a la cláusula de gobernanza, algo sobre derechos de auditoría independientes sin restricciones. En la superficie, parece que está promoviendo la transparencia. Los ojos de Anna se encendieron con un fuego frío y calculador. Pero está diseñado para detonar el trato. Toda la filosofía de R. Smith se basa en el proceso interno y el control. Una entidad externa desconocida con poder sin restricciones es su peor pesadilla. Madame Dubois lo vería como una cesión de soberanía. No está intentando añadir una salvaguarda. Está plantando una bomba. ¿Cómo lo exponemos?, preguntó Gideon. La pregunta no era de un jefe a un subordinado, sino de un estratega a otro. Una sonrisa rara y peligrosa tocó los labios de Anna. No lo exponemos. Le entregamos la pala y lo dejamos cavar su propia tumba. Me ve como tu traductora, un accesorio. Te ve como el mismo instrumento contundente que eras hace 6 años. Está cegado por su propia arrogancia. Usaremos esa ceguera como nuestra arma. El plan que formularon fue intrincado, audaz y profundamente personal. Era un jaque mate que debía entregarse no solo en un nivel corporativo, sino humano. 3 días después, el aire en la sala de juntas de Ginebra era ligero y festivo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de suelo a techo, destellando en la superficie prístina del lago de Ginebra abajo. Los documentos finales, encuadernados en cuero rico, estaban en el centro de la vasta mesa de caoba. Robert Monroe estaba en su elemento, deslizándose por la sala con una sonrisa confiada, estrechando manos, su voz un bálsamo suave de tranquilidad corporativa. Le lanzó una mirada fugaz, casi compasiva, a Anna, que estaba sentada silenciosamente junto a Gideon, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Para Monroe, ella era simplemente la última pieza exótica en la colección de Gideon. La reunión comenzó, avanzando sin problemas a través de las cortesías finales. Luego, justo cuando llegaron a la sección sobre gobernanza, Monroe levantó una mano, aclarando su garganta para captar la atención de la sala. Un punto final de orden, si me permite, dijo, su tono rebosante de razón y precaución. Por el bien de nuestra confianza mutua y continua, creo que es necesaria una pequeña enmienda. Propongo que una firma de auditoría independiente de terceros tenga acceso completo y sin restricciones a todos los financieros operativos trimestralmente. Una medida simple para garantizar una transparencia absoluta. La trampa estaba puesta. Una tensión sutil permeó instantáneamente la sala. Como se predijo, la expresión afable de R. Smith se tensó, su postura se endureció. Al otro lado de la mesa, la ceja perfectamente esculpida de Madame Dubois se arqueó en escepticismo. El ambiente festivo se agriaba. Gideon jugó su papel a la perfección, inclinándose hacia adelante con una mirada de preocupación inquieta. Robert, ¿es esto realmente necesario? Se siente excesivo. Implica una falta de confianza que tanto hemos trabajado para construir. Para nada, Gideon, contraatacó Monroe con un gesto magnánimo de la mano. Piénsalo como una muestra de nuestra fuerza, nuestra suprema confianza. Estamos mostrando al mundo que no tenemos nada que ocultar. Esta fue la señal. Antes de que alguien más pudiera objetar, Anna se inclinó hacia adelante. El movimiento fue leve, pero atrajo todas las miradas. Giró ligeramente la cabeza y se dirigió directamente a R. Smith en un alemán académico impecable. Su voz era calma y clara, pero cortó la tensión de la sala como el bisturí de un cirujano.
Declaró que, aunque su propuesta tenía la apariencia de transparencia, en realidad podría socavar sus procesos de control interno probados y llevar a retrasos burocráticos paralizantes. La sonrisa de Monroe titubeó, un destello de confusión en sus ojos. Abrió la boca para responder, pero Anna ya se había girado hacia Madame Dubois. Su francés fue tan elegante y preciso como lo había sido su alemán. Argumentó que tal cláusula otorgaría a una entidad externa desconocida un nivel de poder sin precedentes y peligroso, estableciendo un precedente que podría perseguir todas las empresas conjuntas europeas futuras. Luego inclinó la cabeza en un leve arco respetuoso hacia el señor Tanaka en japonés formal y matizado. Explicó que, desde una perspectiva cultural, tal demanda en esta etapa final podría percibirse como una profunda falta de fe en el honor del socio, una ofensa grave. Monroe ya no estaba confundido. Estaba visiblemente alarmado. Su rostro comenzó a enrojecerse mientras veía a Anna comandar la sala, hablando con cada delegación, no como traductora, sino como igual. Estaba construyendo muros a su alrededor, ladrillo por ladrillo, en idiomas que él no podía entender. Esto es altamente irregular, finalmente espetó, su voz aguda por el pánico mientras se giraba hacia Gideon. ¿Desde cuándo la traductora dicta la estrategia corporativa? Gideon dejó que el silencio colgara por un momento antes de hablar, su voz resonando con una autoridad fría y absoluta. La señorita Kovach no es una traductora. Es mi asesora estratégica senior y tiene una contrapropuesta. Fue como si un reflector hubiera sido arrojado sobre Anna. Se puso de pie y, en ese momento, cualquier rastro persistente de la camarera silenciosa fue quemado. Se transformó, imbuida de una autoridad que no tenía nada que ver con la riqueza y todo que ver con el intelecto y la voluntad. Todos estamos de acuerdo en que la transparencia es primordial, comenzó, su inglés nítido y dominante. Por lo tanto, en lugar de un auditor externo desconocido, propongo que establezcamos un nuevo comité de auditoría interno. Este comité estará compuesto por miembros senior de cada organización asociada, con su presidencia rotando anualmente. Esta estructura promueve una verdadera asociación, no sospecha. Aprovecha nuestra experiencia colectiva en lugar de cuestionarla. Fue un golpe maestro de diplomacia. R. Smith asintió con vigoroso y abierto acuerdo. Madame Dubois dio una lenta y deliberada sonrisa de asentimiento. Anna hizo una pausa, dejando que su solución se asentara en la sala. Luego su mirada cayó sobre Robert Monroe, y su voz bajó, volviéndose tan fría y afilada como el hielo. Además, continuó, para demostrar nuestro compromiso inquebrantable con este principio de transparencia absoluta, Price Dynamics ahora entregará toda la documentación interna relacionada con una adquisición pasada. Una adquisición donde una trágica falta de supervisión llevó a consecuencias devastadoras. Estoy hablando de la toma hostil de Kovach Capital hace 6 años. El nombre aterrizó en la sala silenciosa con la fuerza de un golpe físico. Monroe palideció, un sonido estrangulado atrapado en su garganta. Anna sostuvo su mirada aterrorizada y comenzó su asalto final. Se giró hacia Madame Dubois, hablando en un francés cortante. Una adquisición hecha posible solo por la traición voluntaria de un ejecutivo senior de Kovach, un hombre llamado Robert Monroe, que saboteó metódicamente su propia empresa para obtener ganancias personales. Se giró hacia R. Smith, su alemán una acusación clínica. Un hombre que en este mismo momento está desplegando las mismas tácticas de desconfianza y sabotaje para socavar esta empresa y a todos en esta sala. Finalmente, miró directamente al atónito jeque Al-Ahmad y habló en árabe claro y formal, entregando un proverbio tan antiguo como el desierto mismo. Un hombre que traiciona la confianza de su amo una vez, siempre la traicionará. Su honor está perdido. Con un movimiento final deliberado, colocó una pequeña y elegante memoria USB en la mesa pulida. Esto contiene la prueba irrefutable, afirmó a la sala en general. Comunicaciones encriptadas, registros financieros de sus pagos y el código que usó para sabotear los sistemas de su propio banco. Prueba un patrón de comportamiento,
un patrón de traición que estaba repitiendo hoy. El silencio que siguió fue profundo y aplastante. Robert Monroe estaba completamente roto. Estaba allí, expuesto y metafóricamente desnudo ante los titanes de la industria que había intentado manipular. Miró desde los rostros horrorizados y disgustados de los socios hasta la mirada implacable y dura como el acero de Gideon Price. Pero los ojos que no pudo soportar encontrar fueron los de Anna. En ellos vio no solo a la mujer que lo había destruido, sino al fantasma de Dmitry Kovach, el recuerdo de una familia que había destrozado, y el rostro de una justicia inevitable y justa. Sin otra palabra, se dio la vuelta, tropezando como un hombre en trance, y salió de la sala, dejando atrás su carrera, su reputación y su futuro en ruinas. El trato se firmó poco después, pero la firma en sí fue una ocurrencia tardía. El verdadero evento ya había concluido. Mientras los socios se preparaban para partir, R. Smith le dio a Anna un profundo y respetuoso asentimiento. Madame Dubois tomó su mano cálidamente. Pero el momento más significativo llegó cuando estuvieron solos. Gideon miró a la mujer que había salvado su trato, expuesto a su enemigo y lo había obligado a enfrentar al hombre que solía ser. Gracias, dijo, su voz tranquila y cargada de significado. Anastasia. Usó su verdadero nombre por primera vez, y al hacerlo, reconoció no al fantasma que había ayudado a crear, sino a la formidable mujer que había resurgido de las cenizas. Al final, esta no fue solo una historia sobre una identidad equivocada. Fue una historia sobre el verdadero significado del valor. Gideon Price aprendió que el valor de una persona no se imprime en un título o un estado de cuenta bancaria, sino que se forja en los fuegos de la adversidad y se mide por su carácter. Anna Kovach, o más bien Anastasia Kovach, le recordó al mundo que la inteligencia y la resiliencia son los grandes igualadores capaces de romper cualquier techo de cristal y cualquier prejuicio. No solo obtuvo su venganza. Reconstruyó un legado, transformando el dolor de su pasado en una fundación para un futuro mejor. No solo para ella, sino para otros. Su historia es un testimonio poderoso de los gigantes ocultos que caminan entre nosotros, los silenciosos, los subestimados, los invisibles. Nos urge a mirar más allá del uniforme, más allá del título laboral, y ver a la persona dentro. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más historias de la vida real que inspirarán y te harán pensar.